Hola, hola. Eh, Tenemos la prueba el día 9 de noviembre, ¿ya? El 9 de noviembre. Parece que el próximo lunes, si no me equivoco. Para que recuerden, ¿ya? Debería ser desde las 14 horas en adelante. Lo más probable es que empiece a las 14:05 por ahí, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda de las cosas que hemos visto hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Ya vamos a seguir con el otro método entonces. Les decía que les estaba recordando que la prueba en la próxima semana, el día 9 de noviembre, a partir de las 14 horas tienen que estar conectados. Recuerden que son pruebas de 45 minutos, no más de 45 minutos, por lo tanto, si se conectan muy tarde, van a perder minutos importantes, ¿ya? Así que no se conecten tarde. Vamos a seguir con la materia entonces, les voy a pasar otro método en más profundidad. El sublevel stopping ya lo vimos de forma rápida, ahora lo vamos a ver más en profundidad. Como les decía, este es un método que permite explotar vetas con calidad de la roca de caja o la roca encajante y la calidad del macizo rocoso donde está el mineral de buena competencia. Estamos hablando de yacimientos tabulares tipo beta, o sea, con ángulos de manteo sobre 45 grados y con buena calidad geomecánica, tanto de la roca mineralizada como de la roca encajante, ¿ya? Para eso se utiliza el sublevel stopping. Este método se aplica preferentemente en yacimientos de forma tabular, verticales o subverticales, ¿es cierto?, con tendencia a la verticalidad, de gran potencia, eso significa de gran espesor, por lo general superior a 10 metros, superior a 10 metros de potencia. Es deseable que los bordes o contactos del cuerpo mineralizado sean regulares, o sea que no vaya cambiando mucho la potencia. También es posible aplicarlo en yacimientos masivos o mantos de gran potencia, subdividiendo el macizo mineralizado en caserones separados por pilares, que posteriormente se pueden recuperar. O sea, no solamente lo podemos utilizar en yacimientos eh, tipo beta, sino también en yacimientos masivos o mantos de gran potencia, subdividiendo el macizo mineralizado en caserones separados por pilares, que después los podemos recuperar. Tanto la roca mineralizada como la roca encajante, ¿cierto?, deben presentar buenas condiciones de estabilidad o buena calidad geomecánica. Vale decir, deben ser suficientemente competentes o autosoportantes, ¿ya? Eso significa de buena calidad geomecánica. ¿Cuáles son los principios del método? El sublevel stopping es un método en el cual se excava el mineral por tajadas verticales, dejando el caserón vacío, por lo general de grandes dimensiones, particularmente en el sentido vertical. El mineral arrancado se recolecta en embudos o zanjas recolectoras, ¿cierto?, que están en la base del caserón o unidad de explotación, desde donde se extrae según diferentes modalidades. Entonces hay estocadas, ¿cierto?, que penetran la veta y se posicionan debajo de los embudos o zanjas para poder recolectar el mineral. Generalmente trabajan LHDs que penetran los puntos de extracción para sacar el mineral. La expresión sublevel hace referencia a las galerías o subniveles a partir de los cuales se realiza la operación de arranque del mineral. Desarrollos. Un nivel base o nivel de producción consiste en la galería, perdón, un nivel base o nivel de producción consiste en una galería de transporte o nivel de acarreo, ¿cierto? Y estocadas de carguío que permiten habilitar los puntos de extracción.
Entonces los puntos de extracción son, vienen a ser la parte terminal, ¿cierto?, de los embudos o la parte terminal de la zanja. Embudos o zanjas recolectoras de mineral, cuando se trata de una zanja continua, a lo largo de la base del caserón, modalidad preferida en la actualidad, se requiere el desarrollo previo de una galería a partir de la cual se excava la zanja. Repito eso, embudos, zanjas recolectoras de mineral. Cuando se trata de una zanja continua a lo largo de la base del caserón, modalidad preferida en la actualidad, se requiere el desarrollo previo de una galería a partir de la cual se excava la zanja. Galerías o subniveles de perforación, dispuestos en altura según diversas configuraciones conforme a la geometría del cuerpo mineralizado. Ya sabemos que podemos hacer después, para hundir ese subnivel, podemos hacer tiros radiales o tiros verticales hacia abajo. Entonces el sublevel se me puede transformar en un long hole stopping, ¿ya? Que es una variante del sublevel stopping. Estamos hablando del sublevel stopping, por si acaso, los que se están recién conectando. Una chimenea o una rampa de acceso a los subniveles de perforación emplazada en el límite posterior del caserón. También tiene una chimenea a partir de la cual se excava el corte inicial, ¿ya? Se le llama chimenea slot. Una chimenea a partir de la cual se excava el corte inicial o cámara de compensación, ¿cierto?, para soportar el aumento de volumen de la roca quebrada, que sirve de cara libre para las primeras tronaduras de producción. ¿Cómo es el arranque en el sublevel stopping? En la versión convencional se perforan tiros radiales en abanico, ¿cierto? Vale decir, son tiros que están en un mismo plano a partir de los subniveles dispuestos para esos fines. Recuerden ustedes que el subnivel que está abajo debe ir más avanzado que el nivel superior, o si no, caería el material sobre el nivel inferior. Se trata de tiros largos, hasta unos 30 metros, de 2 a 3 pulgadas. Yo le hablaba de 2,5 pulgadas, ¿se acuerdan? Que eran los tiros de producción o tiros radiales. Perforados de preferencia con jumbos electrohidráulicos tipo radiales y barras de extensión. O sea, se van colocando barras de extensión para poder alcanzar hasta los 30 metros. En la versión LBH o Long Blast Hole, o Long Hole Stopping, también llamado Long Hole Stopping o Long Blast Hole, se perforan tiros de gran diámetro, de 4,5 a 6,5 pulgadas, en lo posible paralelos, y de hasta unos 80 metros de longitud. Aquí se utiliza un equipo DTH, Down the Hole, o sea, la máquina perforadora va anclada al bit, ¿cierto? Que es un DTH, y eso permite que no haya una gran desviación de los tiros y se mantenga la energía para poder perforar tiros tan profundos como 80 metros. Por eso se utiliza un DTH y no es una perforación top hammer como los jumbos, ¿cierto? Los jumbos son todos top hammer. Significa que los golpes, ¿cierto?, que recibe la barra de perforación están fuera del hoyo, ¿ya? Fuera de la perforación, en la máquina perforadora. En cambio, la máquina perforadora propiamente tal está anclada al bit y va avanzando junto con la perforación en la perforación down the hole. Por eso puedo alcanzar perforaciones de hasta 80 metros de longitud. Pero recuerden que estamos hablando de tiros de 4,5 a 6,5 pulgadas. Esa es la versión Long Blast Hole o Long Hole Stopping. Las operaciones de perforación y tronadura se pueden manejar en este caso en forma continua e independiente. Se puede barrenar con anticipación un gran número de tiros de abanico, ¿cierto? Que son los tiros de perforación de producción, los que, perdón, los que posteriormente se van quemando según los requerimientos del programa de producción. Entonces puedo tener muchos tiros en abanico perforado para no meter de nuevo el jumbo radial y simplemente ir quemando las paradas necesarias de acuerdo a la planificación de la producción. Manejo del mineral.
En su modalidad más antigua, el mineral arrancado se cargaba directamente a carros a través de buzones dispuestos en la base del caserón, en el nivel de acarreo, ¿cierto? La presencia de bolones frecuentes en este método es un problema complicado. Los bolones son las colpas, ¿cierto? Las rocas grandes, dado que no es posible reducir de tamaño en los buzones, o si no romperíamos los buzones con tronadura. Era necesario entonces instalar estaciones de control o parrillas antes de los buzones. También es posible la utilización de scrapers, ahí no está bien escrito, falta una R. También es posible la utilización de scrapers para extraer el mineral y luego arrastrarlo y cargarlo a carros de ferrocarril. En este caso, el manejo de material grueso o sobre tamaño es mucho más simple, porque la tronadura secundaria no va a romper ningún buzón, ¿cierto? Hoy en día se utilizan preferentemente equipos LHD que trabajan directamente sobre puntos de extracción, como se trabajan en un panel gating, ¿ya? Carguillo y transporte del mineral hacia estaciones de traspaso, donde es cargado a carros o camiones para su transporte final a la superficie. Carros de tren o camiones. Ventilación. La utilización generalizada hoy en día de equipos cargadores diésel, los LHD, ¿cierto?, para el manejo del mineral, exige disponer de una adecuada ventilación del nivel de producción, ya porque estos levantan mucho polvo. Además que generan muchos gases producto de la combustión, especialmente monóxido de carbono, que es el dañino y el que puede matar a una persona. Para tal propósito se utilizan las galerías de acceso o de cabecera, ¿cierto? Los que conectan, ¿es cierto?, con las estocadas ubicadas en los límites del caserón. El aire es inyectado por una de estas galerías y luego de recorrer el nivel de producción se extrae por otra. Los subniveles de perforación se ventilan desviando parte del flujo del aire hacia las chimeneas o rampas de acceso a dichos subniveles. Estamos hablando de ventilación artificial, ¿cierto? No es ventilación natural. Eso significa que tengo ventiladores inyectores en la superficie y en otra parte puedo tener ventiladores extractores para hacer el recorrido a lo largo de toda la mina. Fortificación. Como fuera señalado anteriormente, la aplicación de este método exige buenas condiciones del macizo rocoso, tanto de la roca mineralizada como de la roca encajante. No requiere, por lo tanto, de la utilización intensiva o sistemática de elementos de refuerzo, salvo en algunas partes que pueda haber problemas, ¿ya? Zonas de falla, etc. Las galerías de producción en base de los caserones se fortifican por lo general. ¿Por qué? Porque son de larga duración, ¿cierto? Según el requerimiento, mediante pernos cementados o pernos y malla de acero, ¿ya? Mediante pernos cementados o pernos y mallas de acero, incluso chocret si es requerido, atendiendo a las condiciones locales de la roca. Entonces la roca que está más sometida a esfuerzo es justamente la que está en las estocadas de Carrillo, ¿ya? ¿Por qué? Porque justo en esa zona es donde cae el mineral en las zanjas o los embudos. Por lo tanto, esa es la zona más propensa a tener planchoneo. En los subniveles de perforación se puede utilizar localmente elementos de refuerzo provisorios cuando las condiciones de la roca así lo requieran. Aquí son provisorios porque todo eso se va a hundir, ¿cierto? Entonces aquí podemos ocupar pernos tipo split set, ¿ya? Que son estos pernos que entran por roce, o los Suelex, que también son por roce, pero que son inflados con agua a presión. El advenimiento de innovaciones tecnológicas en cuanto a perforación y tronadura de tiros largos de gran diámetro, por ejemplo en el Long Blast Hole, ha traído consigo un significativo aumento de la popularidad de este método. El mayor volumen y complejidad de los desarrollos es compensado por la mayor eficiencia de las operaciones. La perforación, la tronadura y la extracción del mineral son operaciones que se pueden ejecutar de modo independiente entre sí. Acuérdense que siempre que estamos hablando de un método, estamos hablando
de cómo es la explotación en una unidad de explotación, ¿ya? A su vez pueden haber muchas unidades de explotación trabajando en una mina, pero siempre estamos referidos a una unidad de explotación. Permite la utilización intensiva de equipos mecanizados de gran rendimiento, ¿cierto? Jumbos, LHD, vale decir, pocas unidades con escaso personal. Se puede obtener así una alta productividad en un sector concentrado de la mina. El trazado de los límites de los caserones no acepta líneas sinuosas, o sea, con muchas curvas. En el marco de esos límites pueden quedar incorporados sectores de baja ley, como asimismo quedar excluidos otros de alta ley. En este sentido, el método sublevel stopping es poco selectivo, ¿ya? Es poco selectivo. Porque una vez que yo provoco la tronadura en abanico, ¿cierto? Va a caer todo lo que esté entre la roca encajante, sean zonas de buena ley o baja ley, especialmente en su versión moderna Long Blast Hole. Estamos hablando de tiros largos, ¿cierto? El conocimiento, les recuerdo que el Long Blast Hole es el equivalente al Long Hole Stopping, ¿ya? Que es una variante del sublevel stopping cuando las potencias son mayores aún. Entonces hablamos del long blast hole o long hole stopping. El conocimiento riguroso y la interpretación adecuada del modelo geológico del yacimiento son factores claves para el éxito de la aplicación de este método, conjuntamente con un cuidadoso control del trazado en los diagramas de tronadura. Entonces las claves es conocer muy bien la geología del yacimiento y la precisión en los tiros, la precisión en los tiros, ¿ya? No tiene que haber mucha desviación en los tiros. Características, sobre todo en el long haul, características, alta producción, aplicable a cuerpos largos, muy inclinados, idealmente verticales, ¿cierto? Estamos hablando de vetas, regulares y con roca mineral y roca de caja competente. Productividad 15 a 40 toneladas por hombre turno. O sea, si hay 8 viejos trabajando en la mina, en una unidad de explotación, tengo que multiplicar alrededor de 30 toneladas por las 8 personas, ¿cierto? Y eso es lo que me va a dar de productividad una mina tipo sublevel stopping. Si estamos hablando de 30 toneladas por hombre y están trabajando 8 viejos por unidad de explotación, estamos hablando de 240 toneladas por turno, ¿ya? Cada caserón puede producir más de 25.000 toneladas al mes, ¿ya? Se refiere a la unidad de explotación. Cada caserón puede producir más de 25.000 toneladas al mes. Intensivo en desarrollos, ya acuérdense que tengo que hacer subniveles, pero todos son hechos en mineral, por lo tanto hay flujo de caja rápida. El método no es selectivo, ya eso sería como una desventaja, el método no es selectivo. Los cuerpos tienen que ser regulares, es otra desventaja, ¿cierto? No siempre las vetas son regulares, no siempre se mantiene el manteo a lo largo de toda la veta, no siempre las vetas son derechas como quisiéramos o como las vemos en los dibujos. Uno de los métodos subterráneos de más bajo costo, es una ventaja, uno de los métodos subterráneos de más bajo costo. Tipo de cuerpo mineralizado, lo ideal es que sea regular, o sea, que se mantengan las dimensiones a lo largo del yacimiento. Tiene que ser una veta grande, ¿cierto? Resistente y competente. Los muros deben autosoportarse, se refiere a la roca encajante. Se puede trabajar desde 6 metros de potencia en adelante. ¿Ya? Estamos, cuando habla de ancho se refiere a la potencia. Tipo de cuerpo mineralizado estamos hablando. Entonces, regular, grande, resistente y competente. Los muros deben autosoportarse, se refiere a la roca encajante. Estamos hablando desde potencias de 6 metros en adelante, cuerpos parejos y bien definidos. Hay que controlar la dilución, hay que controlar la dilución. Debería no haber mucha dilución porque la roca encajante es de buena calidad. Sin inclusiones de estéril, la idea es que no hayan inclusiones de estéril en la veta, sin fracturas. Si se torna muchas veces, voy a provocar inestabilidad, ¿cierto? Voy a golpear el cerro de tal forma que
la roca encajante también se va a golpear y va a poder producir dilución. Los caserones permanecen abiertos por largo tiempo. Aquí no hay relleno, acuérdense. ¿Cómo es el desarrollo? Acceso por pique en la caja pendiente, ¿cierto? Acceso por pique en caja pendiente. Galerías de transporte van de 45 a 120 metros. Los subniveles cada 10 o cada 55 metros, obviamente va a depender del largo de los tiros. Los subniveles van de cada 10 hasta 55 metros de diferencia de nivel. Tengo que hacer una chimenea slot, ¿cierto? Como cara libre para poder retener el aumento de volumen, ¿cierto?, de la roca una vez tronada. Los pilares se dejan para separar caserones y pueden recuperarse. Los pilares se dejan para separar caserones y pueden recuperarse. Se refiere a dejo pilares, ¿cierto?, entre las distintas unidades de explotación. Extracción, ¿cómo es la extracción? Se utilizan embudos, como les dije, o zanjas que cargan directamente a un tren o a través de un punto de extracción, ¿cierto?, a LHD. Puede que haya necesidad de tronadura secundaria cuando hayan bolones o colpas. Los embudos que cargan el tren sin nivel de reducción pueden tener problemas, ¿cierto?, en cuanto a quedar trancados, como ocurre, por ejemplo, en los panel caving, por colpas muy grandes. Entonces voy a requerir de tronadura secundaria. Si cargan directamente un tren es un problema, porque se supone que hay un buzón que está permitiendo el carguillo controlado sobre el tren, ¿ya? Entonces la tronadura secundaria tiene que ser hecha con mucha precaución para no destruir el buzón. Entonces la extracción puede ser con embudos que cargan directamente a un tren, pero hay que tener cuidado con la tronadura secundaria. También se puede utilizar un slasher el slasher es lo que le llamamos también scraper. Lo ideal es que hayan parrillas para el carguillo del tren. En el caso de que hay colpas, se pueden ahí reducir el tamaño, ya sea con un martillo picador o con tronadura secundaria. También pueden haber puntos de extracción donde los LHD cargan directamente sobre estos puntos. Ahí no es problema de la tronadura secundaria, ¿ya? Se trabaja igual que en un panel caving, se aísla esa estocada, se perfora esa colpa, se coloca explosivos, se aísla la zona y se trona. También puede haber una pala autocargadora a un tren. Todas esas formas o variantes de extracción del mineral se pueden dar. Perforación de producción, ya sabemos que es con tiros radiales, ¿cierto?, de gran diámetro, de 2,5 pulgadas en adelante. Factores que influyen, obviamente la dureza de la roca, el tamaño requerido para el traspaso de mineral, el diámetro de los tiros, el largo de los tiros, va a ser un sub-level stopping convencional o va a ser un long hole, la orientación que tengan los tiros y el espaciamiento entre ellos y las paradas. Todos esos son factores en la perforación de producción. Estos factores contribuyen a elegir el equipo de perforación. Perforación en abanico o tiros paralelos. Entonces va a depender de la profundidad y el largo de los tiros si voy a utilizar un jumbo convencional para tiros radiales o voy a tener que llevar un down the hole, ¿ya? Una DTH. Diámetros pueden ser hasta 170 milímetros. Distancia entre los subniveles pueden variar de 45 a 55 metros. Estoy hablando en un long hole o un long blast hole. Long blast hole o long hole stopping es lo mismo, ¿ya? Entonces los diámetros pueden ser de 170 milímetros, distancia entre subniveles de 45 a 55. Este long blast hole es para variantes, ¿cierto? Cuando la potencia es muy grande, cuando la potencia es muy grande y ya no puedo alcanzar, ¿cierto?, la potencia con un jumbo radial, voy a tener que hacer tiros paralelos, ¿cierto?, con un
con una DTH. Y ahí sí estoy trabajando en un long glass hole. Entonces la distancia entre subniveles ya es mucho mayor, estamos hablando de 45 a 55 metros, el espaciamiento y el Varden va de 6 por 6, ¿ah? Hablando de un espaciamiento de 6 metros y un Varden de 6 metros. Tronadura de producción. Factores que influyen. La fragmentación requerida, ¿cierto? ¿Cuánto es la fragmentación que requiero? Entonces, de acuerdo a eso, voy a diseñar la tronadura. Diámetro de perforación, el espaciamiento y el Varden. Todo eso se calcula previamente, ¿se acuerdan? En perforación y tronadura. Condición de tiros, el uso de agua para la perforación y para no levantar polvo. Tamaño permitido de la tronadura. Eso lo debo calcular para evitar el exceso de vibraciones y golpear mucho el cerro, ¿cierto? Y eso va a depender directamente de la dureza de la roca o del mineral. ¿Qué explosivos se utilizan? El anfo principalmente, también se pueden utilizar hidrogeles, emulsiones y anfos pesados a granel o empaquetados también puede ser. Para tronadura secundaria, obviamente, puedo usar perforación y tronadura o puedo ocupar estos APD de carga cónica, ¿cierto? Esto es más caro, sí. Relleno de caserones. ¿Cuándo es requerido rellenar los caserones? Por razones medioambientales, ¿cierto? Que me exija la ley, o de seguridad. Se puede realizar con roca no cementada, arena, roca cementada, cola cementada, etc. ¿Ya? Acuérdense que vimos variantes, ¿cierto? De un BCR que era con relleno. Entonces, aquí el BCR con relleno vendría siendo una variante, ¿cierto? Del sublevel stopping con relleno. Entonces, ¿cuándo es necesario rellenar? Por razones medioambientales, ¿cierto? O de seguridad, donde puedo rellenar con roca no cementada, con arena, con roca cementada o con cola cementada. Eso va a depender de la roca encajante. Entonces, en algunos casos se permite recuperar los minerales. Me refiero a los pilares que voy dejando entre los caserones o entre las unidades de explotación. Aspectos económicos. Alta productividad, bajo costo y se permite la mecanización y la automatización. Ventajas, es muy favorable para utilizar equipo pesado, ¿cierto? Jumbos, LHD, es altamente eficiente con estos equipos. Estamos hablando que podemos obtener hasta 110 toneladas por hombre turno. Tasa de producción moderada a alta, tasa de producción moderada a alta, o sea, hasta unas 25.000 toneladas al mes. Método seguro y fácil de ventilar. Recuperación sobre el 90%. La recuperación mineralógica es sobre el 90%. Baja dilución, menor al 20%. Perforación puede adelantarse, me refiero a la perforación en abanico o de tiros verticales, ¿cierto? Hacia abajo, en el caso de los tiros de producción. En operaciones grandes, tronaduras semanales son frecuentes. Turnos entrenados y eficientes. ¿Cuándo? Cuando hay turnos entrenados y eficientes puedo obtener tronaduras semanales frecuentes. Ya las tronaduras de producción se refieren. El mineral está disponible de inmediato al iniciarse la tronadura de producción. Eso es bueno, ¿cierto? Porque inmediatamente podemos empezar a vender o llevar a planta el mineral. Entonces, recupero rápidamente la inversión inicial del método, no así en un shrinkage o en un cut and fill. Desventajas. Intensivo en capital, o sea, se requieren hartos recursos, porque tiene bastantes desarrollos antes de iniciar la producción. ¿Cierto? Nivel de acarreo, los subniveles, las dos chimeneas, chimenea slot, las estocadas que se ponen debajo de las zanjas o embudos, todo eso es costoso.
es un método no selectivo, es un método ineficiente cuando hay bajas inclinaciones, o sea, cuando no son betas, es un método ineficiente. Tronadura secundaria puede generar gases que vuelven al caserón, ¿ya? Eso es un problema. ¿Cuáles son las variantes? Ya les dije que el VCR, Vertical Crater Retreat, donde solamente se trabaja con cargas pequeñas en el fondo. Tronadura con cargas esféricas o con comportamiento de cargas esféricas en la base de hoyos verticales. Ese es el VCR, ¿se acuerdan? Tronadura con cargas que tienen un comportamiento de cargas esféricas, una longitud de carga menor que la de los otros tiros, en tiros verticales. Ahí está la típica imagen, ¿cierto? Que ya hemos visto del sublevel. Voy a achicarla un poco. Parece que no me permite achicar esta cosa. Pero esta es la misma imagen que hemos visto. Tengo un subnivel superior, un subnivel inferior, los tiros radiales, ¿cierto? La cámara. Este es el pique que me permite el acceso al personal. Por aquí a donde se hace la chimenea slot, ¿se acuerdan? Que el primer espacio que hago como cara libre, tengo el nivel de agarreo por acá abajo y las estocadas, que la mitad de la estocada o un poco más va por estéril y la otra mitad por mineral. Entonces es una posibilidad con palas tipo KO que me carga un tren o con LHD que me cargan un tren. O los LHD que van a otro punto, ¿cierto? Y cargan dampers. O sea, los LHD se pueden mover por todo el caserón. Entonces eso corresponde a una unidad de explotación. En este caso estamos ocupando zanja, ¿cierto? Y no embudo. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de los desarrollos van por mineral, lo que es bueno, ¿cierto? Porque me permite flujo de caja. Lo único que va por estéril es el nivel de acarreo y parte de las estocadas en el nivel de producción. Entonces, el método sublevel stopping, que ya lo habíamos visto de forma más básica, ahora estamos viendo algunos detalles. Aquí tengo una variante, ¿cierto? Con una potencia mayor. Entonces estamos ocupando dos desarrollos por subnivel, pero con tiro en abanico solamente en 180 grados. Entonces la potencia en este caso es lo que está acá, ¿cierto? Esa es la potencia. Por acá va la corrida. Siempre los desarrollos van paralelo a la beta. Cuando dice slope width se refiere a la potencia. Entonces aquí tenemos, como les decía, en cada subnivel dos desarrollos. La mitad del desarrollo va por estéril y la otra mitad va por mineral. Entonces, se entiende, ¿cierto?, que la roca encajante es de buena calidad, o si no sería un problema, ¿cierto?, tener la mitad de la labor por roca encajante y la mitad por mineral. Eh, los tiros son también en abanico, pero solamente en 180 grados hacia la beta. Entonces tengo un subnivel inferior y un subnivel superior. Y abajo siempre la zanja, ¿cierto? Ahí se ve parte de la zanja, la mitad de la zanja solamente. La otra mitad está hacia acá, donde está el corte. Ahí es donde cae el mineral útil. Se entiende, ¿cierto?, que el subnivel inferior va más avanzado, o sea, va más hacia la derecha, va más hacia la derecha respecto al subnivel superior. ¿Por qué? Porque es lo único que permite el paso, ¿cierto?, ante tronaduras en el subnivel superior. Perdón. Ahí sí. Entonces ahí estoy trabajando un LHD, como pueden ver, que se introduce en esta estocada para poder sacar el mineral de las zanjas recolectoras de mineral. Y este vendría siendo
el nivel de transporte, ¿cierto? O nivel de acarreo. Entonces, esta sería una variante del sublevel stopping para potencias mayores. Acá tengo tiros largos, ¿cierto? Que son verticales hacia abajo. Eso es para potencias mayores. Tengo un desarrollo que va por el centro, ¿cierto? De la beta. También es paralelo a la beta. Y con tiros verticales hacia abajo, tipo banqueo. Aquí estoy ocupando tiros de mayor diámetro, por lo tanto no estoy ocupando perforadoras radiales, sino equipos de TH, ¿ya? Perforadoras tipo track drill con perforadoras que van avanzando junto con la perforación. Por eso se llaman down the hole, en el hoyo significa, o bajo el hoyo. Ahí tengo un subnivel superior, ¿cierto? Acá tengo el acceso a las personas desde arriba, que es el pique, ¿cierto? Aquí no se dibujan mayormente detalles, pero hay obviamente cables y una especie de ascensor que se llama jaula que me permite bajar las personas. Por eso dice manway. Ahí está la zanja recolectora de mineral, ¿cierto? El mineral tronado. Y esta es la cámara abierta que va quedando. Stop significa cámara. Y las estocadas que se van posicionando debajo, ¿cierto?, de la beta. Y como les decía, la mitad del desarrollo, ¿cierto? La estocada, la mitad del desarrollo va por mineral y la otra mitad por estéril. Pero el nivel de acarreo, como pueden ver, va por estéril. Esa es la otra variante, long hole stopping. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que me quieran hacer? Esta es la variante long hole stopping. Aquí no se dibujó el desarrollo, el nivel superior ya, o está dibujado, pero se agrandó solamente la parte con el nivel inferior. Entonces, sublevel stopping, variante long glass hole o long hole stopping. Entonces ahí utilizamos equipos distintos a las perforadoras radiales. Utilizamos equipos como los que se utilizan en cielo abierto, que se llaman track drill. Track drill, los pueden buscar ustedes por internet para que los conozcan cómo se manejan. Son así, se escribe así, TRAC D R I y doble L. Así se escribe track drill, ¿ya? Entonces ahí estamos ocupando la perforadora DTH, ¿ya? Que es una perforadora que la máquina perforadora en sí está anclada al bit, es un todo, ¿cierto? Y va bajando en la medida que voy profundizando el tiro, ¿ya? Nos estamos hablando de tiros de mayor diámetro, de 4,5 a 6,5 pulgadas. ¿Alguna duda, chiquillo? ¿Dudas, preguntas? Entonces la prueba, como les decía, para los que llegaron tarde, es la próxima semana, el lunes 9 de noviembre, parte a las 14 horas. Seguramente la voy a poner que parte a las 14:05 por los que llegan tarde, ¿ya? Y traten de conectarse al tiro porque si llegan a las 14:20 les van a quedar 20 minutos para la prueba solamente, ¿ya? Nos estamos viendo, si no tienen ninguna duda, nos estamos viendo. Chao, profe, que esté bien. Chao, que les vaya bien. Chao, profe. Voy a subir el PDF. Chao.